Padre, en el nombre de Jesús venimos a pedirte, Señor, que te glorifiques esta mañana. Venimos a entregarte nuestro tiempo, nuestra mente, nuestro corazón, Señor, nuestra disposición. Padre, abre nuestros ojos espirituales, nuestros oídos espirituales. Te decimos que nuestro corazón está atento para escuchar lo que tú tienes que enseñarnos esta mañana. Te pedimos que nos bendigas, que te levantes en medio de nosotros, Señor, y que sean esparcidos todos tus enemigos. Invitamos a tus ángeles a nuestro alrededor, Señor, que nos protejan de toda maldad, sea humana, sea demoníaca, sea de cualquier forma, Señor. Declaramos que tu Espíritu tiene precedencia, tiene poder, tiene autoridad en este lugar. Y Padre, te pedimos que los dichos de nuestra boca y la meditación de nuestro corazón sean gratos delante de mí. Roca nuestra, Redentor nuestro. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues seguimos viendo en el tema de la manera en que escuchamos a Dios. Esto es algo muy hermoso y a la vez muy importante, porque se los vuelvo a decir, tenemos que entender que Dios nos habla, y si no partimos de la premisa de que podemos escuchar y ver lo que Dios nos muestra, nunca vamos a poder arrancar en nuestros llamados, en nuestros dones espirituales. Y el tema de hoy es escuchando a Dios en los sonidos verbales, en los sonidos externos. Y tengo una pregunta. ¿Alguna vez le ha sucedido que estás hablando con alguien y tu mente se fue para otro lado y de repente aterrizas y no sabes qué te dijo? Sí. ¿Han visto las caricaturas de Charlie Brown cuando está hablando la persona y nada más se oye guau, 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 guau? Sí, pues muchas veces así nos sucede con Dios. Estamos en la iglesia, estamos en donde supuestamente estamos aprendiendo y no nos entra nada. Pero ustedes deben entender y saber que Dios nos habla a través de los sonidos físicos y en el mundo que nos rodea. Y muchas veces, debido a que no hemos reconocido que es su voz, lo que estamos escuchando, no lo procesamos como algo que viene de Él. Muchas veces oímos, pero no escuchamos. Jesús desafió este tema en algunas escrituras cuando decía, en Mateo 11:15, decía, el que tenga oídos para oír, escuche y entienda. El que tenga oídos para oír, escuche y entienda. Escuche y entienda. Ya hemos estado viendo que Dios siempre está hablando. De hecho, la frase el Señor dice o así dice el Señor, la vemos más de 1000 veces en la Biblia. ¿Cierto? Ustedes han visto muchas veces, si han leído su Biblia, se van a dar cuenta que muchas veces, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, dice, así dice el Señor, o dice, el Señor dice, o el Señor dijo. ¿Por qué? Porque el Señor habla a su pueblo. El desafío para nosotros es que no siempre estamos escuchando. ¿Sí? Y Jesús nos dice en el Evangelio de Juan
otra vez, Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Estamos programados literalmente en nuestro ADN. Ya vimos en el mensaje que prediqué hace 2 semanas que en nuestro ADN está el nombre de Yahweh. ¿Se acuerdan? En nuestro ADN está el patrón que imprime el sello del nombre de Dios en nuestro ADN. Y eso estando ahí, muchas veces nosotros lo apagamos con las cosas que vemos, las cosas que oímos, las cosas a las que dedicamos nuestro tiempo. Entonces, cuando consideramos que algo es importante, prestamos atención, ¿cierto? Entonces, muchas veces tenemos que darnos cuenta que hay una diferencia entre el oír y escuchar, ¿sí? ¿Cuántas veces les hemos dicho, vean estas clases? Sí, pastora, ya la oí, pero la escuchaste. Prestaste atención a los principios y estás aplicando los principios de lo que escuchaste. Cuando hay una enseñanza que para ti es importante, vienes preparado para escuchar, para tomar notas, porque quieres recordar lo que se te enseña, ¿cierto? Eso es escuchar. Simplemente oír es sentarte para atrás, dejar que se diga lo que se tiene que decir y saliste de la misma manera en la que entraste. Entonces, que no sea ese que dijimos al principio, ¿sí? El de Charlie Brown. ¿Y eso qué pasa? Cuando estamos en constante conexión con Dios, esa conexión hace que el Espíritu nos alerte cuando lo que está diciendo alguien o lo que se está diciendo, lo que estamos escuchando en X o Y lugar, es algo que Dios quiere que escuchemos. Han habido ocasiones en el que el Señor, estando yo distraída en X o Y situación, empieza a cantar un pajarito y de repente me dice el Señor, para y escucha. Escucha lo que está afuera. Y ese es lo que el Señor usa para comenzar a decirme. Y puede decirte muchas cosas cuando pones atención. Pero tiene que suceder que nosotros vivamos en conexión con Él. Porque si somos ovejas que escuchamos su voz, quiere decir que pasamos tiempo con el pastor. Una clave para reconocer la voz de Dios en medio de las demás está en el libro de Lucas. Lucas 8:10. Y dice, Él respondió, a ustedes se les permite entender los secretos del reino de Dios, pero utilizo parábolas para enseñarles a los demás y para que se cumplan las escrituras. Cuando miren, no verán realmente. Cuando oigan, no entenderán. ¿Se dan cuenta? Hay cosas que Dios guarda para aquellos que están en conexión con Él. Y yo puedo decir en cualquier sermón, en cualquier clase, se puede dar un mensaje y que la mitad lo entienda y la mitad no. Cuando no hay conexión con el Espíritu de Dios,
cuando no nos comportamos en nuestra vida diaria como sus discípulos, su voz va a pasar inadvertida. Y no vamos a entender, y como dijo el Señor Jesús, van a oír y no van a entender quiénes somos. ¿Somos simples creyentes o somos discípulos? Somos hijos. Recuerden, no es lo mismo ser un creyente que un hijo, un discípulo de Dios. Él está buscando que no escuchemos pasivamente. Todo lo que pasa a nuestro alrededor puede tener un propósito de Dios si ponemos atención. Dios busca que nos propongamos en nuestro corazón escuchar la voz de Dios en el mundo que nos rodea. De la misma manera en que aprendimos en las lecciones anteriores, ya hemos visto cómo Dios nos habla de muchas maneras. Hemos visto en nuestras clases que tenemos que partir desde la premisa de creer que Dios nos habla. Sea cual sea tu ministerio, sea pastor, sea maestro, sea evangelista, sea profeta, sea apóstol, si tú no partes desde la premisa de creer que Dios constantemente te quiere hablar, no vas a avanzar en ningún ministerio. ¿Cómo vas a escuchar lo que Dios te dice que enseñes como maestro? Como evangelista, ¿cómo vas a entender cuando Dios te diga ve con esa persona? No lo vas a escuchar, va a pasar desapercibido, ¿sí? Como profeta mucho más. Supuestamente eres la voz de Dios que escuchas y le hablas al pueblo de Dios. Tenemos que darnos cuenta que Dios nos habla. Ahora estamos hablando los sonidos. Ya vimos lo que vemos, ya vimos otras formas. Ahora estamos hablando de los sonidos. En el libro de Génesis encontramos un ejemplo de Dios hablándole a Adán y a Eva a través de su entorno natural. En Génesis 3:8 dice, cuando soplaba la brisa fresca de la tarde, el hombre y su esposa oyeron al Señor Dios caminando por el huerto. Así que se escondieron del Señor Dios entre los árboles. ¡Achis! Sabían que era Él y sabían lo que habían hecho, ¿sí? Pero identificaron el sonido de su presencia. ¿Se dan cuenta? Aquí dice oyeron. Identificaron el sonido de su presencia. El sonido de su presencia que entra al corazón. Su presencia también puede tener un sonido. Y si estamos constantemente en intimidad con Él, lo vamos a identificar. Otra manera de entender esta escritura basada en las definiciones hebreas es que escucharon la voz de Dios en el viento del día. Oyeron un sonido natural del viento y entendieron que significaba que Dios estaba hablando y estaba presente en el jardín con ellos. Adán y Eva habían aprendido a reconocer la voz de Dios a través de los sonidos de la creación a su alrededor. Imagínense nada más esto. La creación gime por la manifestación de los hijos de Dios. ¿Qué creen? ¿Cómo creen que responden los árboles, los pájaros, la creación, los animales cuando la presencia de Dios es manifiesta? Y Adán y Eva estaban acostumbrados a escuchar la respuesta de la creación ante la presencia de Dios. ¿Será que Dios es el mismo ayer, hoy y siempre? Y que cuando estamos en comunión con Él, llega el momento en que podemos reconocer a la creación glorificando su presencia.
Él nos habla a través de las estrellas, a través del cielo y continuamente a través de los sonidos y de la creación para los que tienen oídos para oír. Por eso dice la Biblia, el que tiene oídos, que oiga lo que el Señor dice a su iglesia. Ese es el sonido de la creación. Los sonidos verbales de la gente. ¿Alguna vez te vuelvo a preguntar, has tenido, porque no estaban muchos que están ahorita, has tenido una conversación con alguien y terminas de hablar y no sabes lo que te dijo? Honestamente, ¿sí? Guau, 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 guau. ¿Sí? Como Charlie Brown. Pero ¿te ha sucedido que en medio de todo eso de repente alguien dice algo y paras oreja? Una simple frase o una simple palabra te despierta. Es Dios. Algo dijeron, una frase, una palabra que golpea tu espíritu como un relámpago. Había algo de más peso detrás de ciertas palabras para ti y empiezan a tener significado, y aun cuando no entiendas por qué. Se te quedan esas palabras y dices, tengo que investigar. ¿Por qué se me quedó esto? De repente en una conversación una frase te resalta. Tal vez confirma algo que ya habías venido recibiendo. Recuerda esta escritura, Romanos 10, 17. Así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Cristo. Aquí, primero, quiero darles un principio que a mí me habló desde hace mucho tiempo. La fe viene por el oír, que tienes que estar dispuesto a oír, que salga el mensaje. Muchos dicen, no, que salga el mensaje, que salga el mensaje. Pero a nosotros que somos hijos, el oír viene porque estás cimentado en la palabra de Dios y tienes la capacidad para oír. ¿Sí? No solamente porque el mensaje salió. Cuando tú conoces a Cristo y cuando tú te dispones a escuchar, cimentado en lo que ya sabes de la palabra de Dios, cuando buscas su palabra, cuando pones atención a lo que Él está diciendo a tu vida cada día, la fe viene cuando escuchas algo que vuelve rema la palabra que llevas dentro. ¿Sí? Claro está, hay gente que necesita oír y los evangelistas usan muy bien esta escritura para decir, tenemos que salir, porque la gente no va a tener fe si no salimos, si no hablamos. Lo que escuchas, escucha esto, lo que escuchas determina lo que crees. ¿Qué estás viendo durante la semana? ¿Qué estás escuchando durante la semana que va construyendo tu cosmovisión? Ya hablamos en esta clase, en las primeras lecciones, de la cosmovisión y vimos lo que eso significa. Lo que escuchamos de manera constante determina lo que creemos. Lo que crees determina las decisiones de tu vida y los pasos de acción que tomas. ¿Sí? Curiosamente, este pasaje indica que la fe está directamente relacionada con lo que eliges escuchar también.
va de ida y de regreso, ¿sí? Lo que escuchas determina lo que crees. Lo que crees determina tus decisiones de vida y los pasos de acción que tomas, ¿sí? Entonces, tú eliges escuchar lo que sabes que te edifica y lo que escuchas edifica lo que crees. Y lo que crees tiene total influencia en las decisiones que tomas. ¿A dónde vas? ¿A dónde no vas? Lo que vistes, lo que no vistes, las personas con las que te juntas, las personas con las que no te juntas. ¿Sí? Y si tú basas todo eso en la palabra de Dios, en el momento en el que algo que Dios esté mandando para edificar tu fe, el oír, va a parar antenas. Porque ya estás listo, estás predispuesto para escuchar. Entonces, es interesante que esto funciona en manera positiva y en manera negativa. Puede que estés escuchando también voces erróneas y pongas tu fe en las cosas erróneas. ¿Y dónde está eso en la Biblia? Qué bueno que pregunta. Esto se ilustra en la Biblia cuando los israelitas mandan a los espías y escuchan, ponen atención, creen el reporte erróneo y toman decisión del reporte erróneo. ¿Sí? Dice en el libro de Números 13:32. Entonces comenzaron a divulgar, se corrió la voz, ¿ok? Entre los israelitas el siguiente mal informe sobre la tierra que habían ido a espiar. Uy, la tierra que atravesamos y exploramos devorará a todo el que vaya a vivir ahí. Todos los habitantes que vimos son enormes, son gigantes. Y corre el chisme por todo el campamento. En Números 14, del 1 al 3. Entonces toda la comunidad empezó a llorar a gritos. ¡Ah! Se deprimen, lloran. ¡Ay, nos va a ir mal! Y así continuó toda la noche. Sus voces se elevaron en una gran protesta contra Moisés. Escuchen, escucharon un mal reporte y se fueron en contra de su líder. ¿Se dan cuenta? Ay, si tan solo hubiéramos muerto en Egipto o incluso aquí en el desierto. Se están quejando. ¿Por qué el Señor nos está llevando a esta tierra sola para que muramos en la batalla? A nuestras esposas, nuestros hijos se llevarán como botín. ¿No será que será mejor volvernos a Egipto? ¿Se dan cuenta? Lo que escucharon, lo creyeron y lo que creyeron está influenciando sus acciones. ¿Y cuál fue la consecuencia? Toda esa generación estuvo en el desierto. Y los únicos dos con sus familias que le creyeron a Dios, que escucharon la voz de Dios y le creyeron, fueron los que conquistaron la tierra prometida. Nuestra capacidad de oír y lo que elegimos escuchar tiene un impacto en nuestras vidas y en nuestro futuro, para bien o para mal. En este momento, los informes narrativos de todas las fuentes informativas de comunicación principales son sin precedente
en la cantidad de miedo, desinformación y agenda negativa que están impulsando, ¿cierto? Los medios quieren manipular todo. Estamos escuchando una narrativa y lamentablemente la gente está escuchando y poniendo su fe en lo que escucha. Y como resultado, el miedo y la división están rampantes en las naciones, no solo en México, en todos lados. Un orador conocido una vez dijo: el temor es resultado de tener fe en el reino equivocado. El temor es resultado de tener fe en el reino equivocado. Lo que escuchas afecta a lo que crees. Por lo tanto, debemos juzgar lo que escuchamos en el discernimiento del Espíritu Santo. ¿Estamos realmente programados para escuchar a Dios hablar a través de nuestro oído externo? ¿Sí? Y es nuestra responsabilidad reconocer la voz de Dios de la del enemigo. Sin embargo, a veces las personas a través de las que muchas veces creemos que Dios nos habla, nos ofenden personalmente y dejamos que ese tipo de cosas nos cierren el oído. Tomamos ofensa y cerramos, ¿sí? Y he visto en ocasiones a personas, hace muchos años, por ejemplo, alguien que escuchó a un predicador que se enfocaba en la prosperidad, en el dinero, de que si tú das, Dios te bendice. Y esta persona fue afectada porque su pastor, que era el que predicaba esto, le dijo que no tenía la fe suficiente. Recibió ofensa al grado de que nunca más volvió a dar diezmo ni ofrenda. Y los que conocemos lo que eso significa, sabemos que eso trae maldición a nuestras vidas. ¿Sí? Está en el libro de Malaquías. Malditos son con maldición. ¿Por qué? Porque me han robado a través de los diezmos y las ofrendas. Está escrito. ¿Sí? Persona que fue piedra de tropiezo esta persona. ¿Sí? Y esta persona ya nunca quiso dar diezmos ni ofrendas. Y eso causó que le fuera mal en la vida. Y le fue mal en la vida y dijo: no quiero nada con la iglesia. Lo que escuchamos. Entonces, hay personas, hay cosas que oímos que no son intencionalmente enviadas por la persona que lo dice como voz de Dios, pero que Dios usa para hablarnos. ¿Están entendiendo? Alguna noticia que se escucha, algo que dice un reportero, que tú dices: eso es profético. ¿Les ha pasado? Y esa persona ni es cristiana. Y lo escuchas y el Señor te dice: ¿me escuchaste? Y no era ni cristiano. ¿Y dónde está eso en la Biblia? Bueno, vamos a Juan 11, 49 y 50. Caifás, en su plan de matar a Jesús, profetiza algo. Caifás, quien era el sumo sacerdote en aquel tiempo, dijo: no saben de qué están hablando.
¿No se dan cuenta de que es mejor para ustedes que muera un solo hombre por el pueblo y no que la nación entera sea destruida? Lo dijo Caifás en su afán de convencer a todos de que maten a Jesús. Pero lo que estaba diciendo era el plan de Dios para la humanidad. ¿Se dan cuenta? ¿Hello? Téngale un amén, hermanos. Sin darse cuenta, Caifás estaba profetizando y no lo intentaba, no era su propósito hacerlo. Él literalmente dijo cuál era el propósito en la vida de Jesucristo. Él pensó que solamente estaba siendo persuasivo para sugerir sus intenciones del plan malévolo de matar a Jesús. Dios habla a través de frases que parecen comunes, parece que en otros pasan desapercibidos, pero si estamos conectados con el Espíritu de Dios, Dios aprovecha todo para hablarnos, para hablar a aquellos que tienen oído para oír. Los que tienen oído para oír van a reconocer la voz de Dios sin importar que esa persona pueda aún en algún momento ser ofensiva como lo era Caifás. La madurez para escuchar incrementa esa habilidad de distinguir la voz de Dios cuando decide hablar sin importar la gente. Por ejemplo, al nacer Jesús, los hombres sabios encontraron a Jesús. Lo encontraron debido a la profecía que Balaam dijo acerca de esa estrella. Y Balaam era considerado un falso profeta, mas sin embargo tuvo un tiempo en el que fue un verdadero profeta antes de corromperse y dio palabra que al yo leer esto entendí que los escritos de los profetas fueron algo que guió a los hombres sabios a llegar a ver a Jesús. En Números 24:15 dice: Balaam dijo el siguiente mensaje. Este es el mensaje de Balaam, el hijo de Beor, el mensaje del hombre cuyos ojos ven con claridad. Lo veo a él, pero no aquí ni ahora. Lo percibo, pero lejos, en un futuro distante. Una estrella se levantará de Jacob, un cetro surgirá de Israel, aplastará la cabeza del pueblo de Moab y partirá el cráneo de la gente de Set. ¿De quién estaba hablando? Y lo dijo alguien que acabó como un falso profeta. ¿Hizo daño? Sí. ¿Causó que muchos del pueblo de Israel murieran? Claro que sí, miles. Por la manera en que manipuló los acontecimientos. Dios habla a través de las personas y a veces tampoco usa palabras. No palabras diciendo así dice el Señor, pero si ponemos atención, nos podemos dar cuenta con discernimiento. No voy a empezar a ver programas que nada que ver, es que estoy buscando la voz de Dios. No. ¿Sí? En lo santo, en lo puro, en lo digno de alabanza, en eso pensad. De eso alimentad vuestra mente. ¿Sí? Y en medio del camino, Dios puede usar aquello a lo que le estás poniendo atención para hablarte. ¿Ok?
No me vayan a decir, ay, es que yo veo cosas de terror para aprender de guerra espiritual. No, no, tacha, ¿sí? La autora del libro que estoy usando dio un ejemplo de este tema y dice así, se los voy a leer. Dice, una vez, como parte de un equipo ministerial en Australia, se nos pidió que habláramos palabras de ánimo y vida a las personas en una reunión de líderes. Una de las jóvenes de nuestro equipo llamó a una mujer indígena. Escuchen esto. Y esto es cuando se usan sonidos y no necesariamente palabras. Un miembro del equipo dijo a esta mujer que aunque no tenía palabras en inglés, porque pues eran misioneros, estaban yendo, no hablaban el idioma, ni era idioma indígena, que tenía algo para ella. Dios le estaba dando varios sonidos para que pronunciara sobre ella. Y comenzó a hacer sonidos, chasquidos y zumbidos ininteligibles. Así como que, no sé, eso me imagino, ¿no? Que empezó, Lore, no lo sé. Pero al leerlo yo me imagino algo así, ¿no? Y dice, siendo honestos, dice la autora, el resto de nuestro equipo estaba así como que mirando alrededor, preguntándose quién iba a corregir este posible desastre en el mundo natural que no tenía sentido. Y cuando este miembro del equipo terminó de hacer estos sonidos, el líder indígena estaba llorando. Compartió que lo que se le dijo fue una llamada indígena que no había escuchado desde que era una niña. El Señor le estaba hablando a esta mujer a través de un sonido físico que era significativamente importante para ella, aunque sonara como una tontería para el resto del equipo. Y muchas veces, como profetas, tenemos que ser valientes de que si estamos escuchando una voz de Dios que te dice, haz esto, como la historia famosa de aquella que se puso de cabeza junto a una máquina de refrescos. Sí la han escuchado, ¿no? Donde estaba manejando una mujer y el Señor le dijo al Señor, a donde quiera que tú me envíes voy, lo que tú me pidas haré. Y le dice, sí, hija, entonces ve a ese 7-Eleven y ponte de cabeza junto a la máquina de refrescos. Y esa mujer lo hizo. O sea, primero se fue y el Señor no la dejó irse, regresa, se para de cabeza y el que atendía la tienda, el cajero, se puso a llorar. Y le dijo, acabo de decirle al Señor que a menos que alguien venga y se pare de cabeza junto a la máquina, me voy a dar un tiro. ¿Sí? Y tenía ya el rifle cargado y listo. ¿Sí? Entonces, se hizo viral esa historia hace mucho tiempo. Pero imagínate, como les decía en las clases pasadas, imagínense que Abraham no hubiera estado entonado a la voz de Dios constantemente. ¿Sí? O Moisés. ¿Se acuerdan cuando hablamos de las cosas visibles y cómo fue que Moisés le hizo caso a la zarza? Una zarza quemándose en el desierto era algo común, no era algo fuera de lo normal, pero por estar conectado a la voz de Dios, Moisés hizo caso. Lo mismo es con el oír. Dios habla tu idioma
Él sabe cómo comunicarse contigo de maneras significativas que tal vez solo sean entendibles para ti o para la persona a la que tú bendices. Muchos pastores han dicho que miembros de su iglesia se les acercan en ocasiones extremadamente molestos porque pensaban que los mensajes que los pastores estaban predicando se los diseñaron a ellos específicamente. Al pastor le llegó el chisme de lo que me está pasando y creó todo su mensaje para mí nada más. Oye, eres importante, pero no es para tanto, ¿sí? Realmente a mí me ha sucedido, hermanitos, que de repente me llega, no, que fulanita se fue molesta en la iglesia porque lo que predicó la pastora se lo dedicó a ella, porque la volteó a ver durante la prédica. Y obviamente, que quede claro, hermanos, ningún mensaje, al menos en esta iglesia, se prepara para una persona, ¿ok? Nunca. Así que al que le vino el guante, que se lo ponga bien, ¿sí? Porque si Dios te está diciendo algo, es porque Dios quiere que le escuches y que hagas algo al respecto, ¿sí? Entonces, presta atención la próxima vez que Dios te dé ese sentido de decir, escucha, pon atención. Hay un predicador que me gusta mucho que dice, es que Dios me dijo que me iba a hablar y leí la escritura y cuando la leí, el versículo que leí no me decía nada. Y lo que decía este predicador dice, cuando el Señor te dice que busques una escritura, lee hasta que te hable. Así que cuando el Señor te diga presta atención, escucha hasta que te hable. ¿Sí? Muchas veces esta semana estuve leyendo en Ezequiel 43 y yo leí, pero había subrayado algo y el Señor me dijo, ya, regresa a donde subrayaste. Y cuando regresé a lo que subrayé, pum, 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 empezó a decirme, si tú reescuchas el mensaje que se enseña en la casa, puede que te des cuenta que había algo escondido para ti que necesitabas escuchar en la privacidad de tu casa. ¿Cómo sabemos en la casa, como iglesia, a dónde nos está llevando el Señor? Ayer tuvimos una reunión de pastores y el grupo de pastores se llama Remanente Fiel y me invitaron a compartir, pero hubo algo que el pastor dijo, que dije, eso es lo que el Señor nos está hablando a todos. El que tiene oídos escuche. El Señor está llamando a su remanente. ¿Quién es ese remanente? Y Él lo puso de una manera muy práctica. El remanente es aquel que no importa la hora que lo llames, ahí está.
que cuando hay una urgencia de oración, ahí está. El remanente es aquel que cuando entiende que Dios está llamando a través de sus pastores, a través de sus líderes, y está diciendo, tenemos que hacer esto, tenemos que hacer aquello, porque eso es lo que Dios nos está pidiendo hacer. Ahí está. Sea reunirnos a orar a las 3 de la mañana, sea reunirnos a tener una velada de oración toda la noche, sea reunirnos porque el pastor tiene un mensaje que darnos. El remanente va a entender la importancia de estar conectado con lo que el Señor está haciendo en la casa, y ahí está. Que cuando se dice, hay clases a las 9 de la mañana, ahí están ustedes. ¿Sí? Hemos dicho muchas veces que el Señor está poniendo un manto profético sobre la casa. ¿Cómo se llama este discipulado? No puedes crecer si no te entrenas. Y si Dios está poniendo un manto profético sobre la casa, tenemos que saber a dónde nos está llevando juntos. Si no, acabamos en el porcentaje 80-20. Si saben de lo que se trata, ¿verdad? El 20% que está caminando y el 80% que va siguiendo, a donde me lleven. O simplemente no sabe a dónde está yendo. ¿Sí? ¿Qué parte de la iglesia vamos a hacer? Y ahorita estamos hablando de cómo Dios nos habla por el oír. ¿Qué estamos escuchando del mensaje que Dios está dando? No solamente a las naciones, a la casa. Nosotros tenemos una asignación. ¿Qué nos está diciendo Dios a nosotros? Y últimamente, si nos unimos a lo que Dios está haciendo con nosotros, nos damos cuenta de lo que está haciendo en la ciudad, lo que está haciendo en el estado y lo que está soplando Dios desde aquí a las naciones. Porque esta iglesia no fue llamada nada más a 4 paredes, sino a las naciones. ¿Sí? Entonces, ya me fui para darles otro mensaje. ¿Sí? Pero estamos escuchando, y me fui por el tema de lo que se dice desde el púlpito. ¿Sí? Desde el púlpito Dios está dando dirección. Desde las enseñanzas Dios está dando dirección. Y el remanente, ese es el que es fiel, el que paga el precio, el que no se rinde, el que hace el esfuerzo. ¿Sí? El remanente es el que pone atención y actúa. ¿Sí? El que no es de oír nada más. ¿Sí? No seamos solamente oidores, sino hacedores. Muy bien. ¿Puede el Señor, entonces, siguiendo con el tema, puede el Señor hablarnos acerca de películas, canciones, audiolibros, podcasts y demás? Claro que sí. Sí. Aquí tenemos ciertas personas que hablan en las redes, ¿sí? Para dar mensajes. Entonces, la cosa es, ¿estamos aprovechando lo que Dios nos pone para ser selectivos, conectados con Él y escuchar lo que debemos escuchar? ¿Sabías que la creatividad no es nada más un regalo o una emoción, sino más bien una parte de la naturaleza dada por Dios como creadores? Él es nuestro creador y nosotros también tenemos la capacidad de crear.
Hemos sido creados para crear porque estamos hechos a la imagen y semejanza del Creador. Por lo tanto, cualquier cosa creada o creativa puede hablar de su naturaleza, si prestamos oído. Cuando estamos viendo películas o escuchando música, Dios puede hablar a través de esos medios porque los autores de esas películas están funcionando en su naturaleza creadora. ¿Sí? Otra vez, Dios no crea películas de terror, ni de brujería, ni de nada de eso. ¿Sí? No digas, ¡ay, la pastora dijo que tenemos que ver películas! No, no, para nada. ¿Sí? Significa que dentro de la pureza, de la santidad, de lo que vivimos en nuestra vida santificada, Dios puede usar las cosas creativas para hablarnos. ¿Quedó claro? Ok. Esto no significa, vuelvo a reiterar, que todo lo que escuchamos esté inspirado por Dios, pero significa que aquellos que tienen oídos para oír reconocerán a Dios cuando Él está resaltando algo. ¿Sí? Cuando yo vi la película, ¿cómo se llamó la película que hablaba de la trata de personas? Sound of Freedom, ¿sí? Eso despertó en mí una carga para orar por en este momento un niño o una niña está siendo abusado, es una realidad. En este segundo, mientras ustedes están sentados aquí. Cuando alguien lanza algo así, que usa el poder creativo que Dios puso en él, tenemos que no nada más tomarlo como entretenimiento, sino decir, Dios, me estás tratando de decir algo. ¿Cómo puedo yo orar? ¿Qué es lo que quieres que yo haga al respecto? ¿Sí? Es muy bueno entretenernos con cosas sanas, pero también poner atención a los mensajes que Dios puede estarnos dando a través de eso. Muchas personas, al ver la otra película que hablaba de esta enfermera que, o sea, no era enfermera, de hecho, acabó en una clínica de, ya saben qué, no lo voy a decir porque sale en redes sociales, matando a los bebés en el vientre. Muchas personas despertaron a la realidad de lo que eso significa y hoy luchan para salvar vidas. ¿Sí? Dios está hablando. ¿Sí? Entonces, películas, por ejemplo, como Narnia, que el autor es cristiano y está lleno de simbolismos de, pues, el león, las cosas que suceden de Aslan. ¿Qué Dios nos puede decir? Ahora, las películas y el entretenimiento que cruzan por nuestro camino sin que nosotros formemos un hábito de ellas, que no son cristianas, de repente, ¿no les ha pasado que de repente se escuchan despertándose una canción, la letra de una canción que no es cristiana? ¿Les ha pasado? A mí sí. Y de repente una mañana escucho la canción de los Beatles que dice I wanna hold your hand, I wanna hold your hand. Y el resto de la canción dice, o sea, ¿qué quiere decir eso? Quiero tomar tu mano. Sí.
Y el verso dice, when I say that something, cuando yo te digo ese algo, por favor, entiéndelo. Y cuando yo me acerco, por favor, entiéndelo, que quiero tomar tu mano. ¿Sí? Y, o sea, me vino a la mente esa canción, pero era Dios que me está diciendo, ven, quiero pasar tiempo contigo, quiero tomarte de la mano, no temas, yo voy contigo. ¿Sí? Entonces, como les vuelvo a decir, no significa que nos volvamos a meter a lo mundano, sino que no desechemos cuando Dios usa algo que no nos esperábamos para darnos un mensaje. ¿Sí? Entonces, Dios habla a través de nuestros receptores internos, a través de sonidos que escuchamos a nuestro alrededor, sí o sí. Ya sea en la creación, en la gente o aún en los medios. ¿Sí? Aprendamos a escuchar activamente cuando algo que oímos enciende nuestro espíritu de una manera fresca, de una manera significativa. Porque puede ser el Señor tratando de captar tu atención. Él no está callado. Aprende a escuchar. Inclina intencionalmente tu oído para escuchar su voz y lo vas a poder escuchar en un mundo de sonidos a tu alrededor. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor ese manto. Señor, en el nombre de Jesús, para los que están presentes y los que nos están viendo en línea, Señor, queremos dedicarte lo que hemos escuchado el día de hoy. Señor, en el nombre de Jesús te pedimos que nuestros oídos espirituales se conecten con tu voz. Tu voz en forma de lo que sea que tú quieras usar para hablarnos. Señor, queremos escuchar tu voz, queremos ver tu rostro, queremos verte en la creación, queremos percibirte con nuestros sentidos. Hoy hablamos, Señor, del oír. Y en el oír, Padre, te pedimos que quites la cera de nuestros oídos, esa cera de nuestras propias preconcepciones, esa cera de lo que impide que podamos distinguir tu voz. Y Señor, en el nombre de Jesús, te decimos, toma nuestra mente, Señor, y escribe en ella con la pluma de tu mano. Destapamos nuestros oídos para escuchar lo que tú quieres hablar para nosotros. Esta mañana, este día, al escuchar el mensaje, durante la adoración, en el nombre de Jesús. Amén.